Su señoría, necesito decirlo en voz alta porque ya no puedo fingir. Richard es un hombre de verdad. Mi esposo Daniel es patético. Nunca me ha satisfecho, ni una sola vez en 7 años. Y físicamente, Richard es todo lo que Daniel no es. Daniel es de baja estatura, demasiado pequeño, vergonzosamente pequeño. Ya no puedo vivir con eso. Richard es más grande, mejor y más hábil. Daniel no sabe lo que está haciendo. Nunca lo hizo. Finalmente sé lo que se siente al experimentar el verdadero placer. Y jamás podré volver a esa decepción. Victoria señaló a su esposo con completo asco. No había terminado. Richard me hace sentir como una mujer. Daniel me hace sentir como si estuviera haciendo trabajo de caridad. La confianza de Richard en la cama coincide con su confianza en la vida. Daniel tropieza con la intimidad como un adolescente virgen. Es humillante. Y el tamaño importa, señoría. Realmente lo hace. Daniel no está a la altura en ningún aspecto relevante. He desperdiciado 7 años con un muchacho cuando necesitaba un hombre. Su amante, Richard, sentado en la parte trasera de la sala, sonrió y asintió. Su esposo, Daniel, permanecía inmóvil sin mostrar ninguna expresión en su rostro. Pero lo que Victoria estaba a punto de aprender en los siguientes 15 minutos borraría para siempre esa sonrisa confiada. Y el hombre al que acababa de destruir en público estaba a punto de enseñarle la lección más brutal que jamás recibiría. Antes de adentrarnos en esta increíble historia, permítame preguntarle algo. ¿Qué haría usted si alguien a quien amara le traicionara y luego le humillara delante de todos? Comparta sus reflexiones en los comentarios a continuación. Si le encantan las historias de justicia y karma, pulse el botón de suscripción y el icono de la campana para no perderse estos relatos increíbles. Daniel y Victoria llevaban 7 años de casados. Se conocieron en una pequeña cafetería donde ella trabajaba a tiempo parcial. Se estaba certificando para enseñar yoga. Venía 2 veces por semana. Siempre pedía café negro, siempre dejaba una buena propina y siempre decía gracias. Se vestía de forma sencilla. Vaqueros y camisas lisas. Conducía un Honda antiguo. Comenzaron a conversar sobre libros y sueños de viaje. Le dijo que trabajaba con computadoras. Ella pensó que eso significaba que él los arreglaba o que hacía soporte técnico básico de oficina. Salieron durante 6 meses y se casaron en una pequeña ceremonia con familiares cercanos. Su vida parecía bastante normal. Daniel trabajaba largas horas en su empleo informático. Victoria impartía clases de yoga en un estudio local. Vivían en una casa agradable en un buen vecindario. Las facturas siempre se pagaban. Se tomaron pequeñas vacaciones. Nada ostentoso pero cómodo. Victoria nunca formuló preguntas sobre cómo se permitían las cosas. El dinero siempre estuvo disponible cuando lo necesitaron. El mejor amigo de la universidad de Daniel, Richard, estaba siempre presente. Richard era totalmente diferente a Daniel. Ruidoso, llamativo, confiado, conducía un BMW elegante y vestía trajes caros. Les dijo a todos que era director en una gran empresa tecnológica y que ganaba casi $200,000 al año. A Richard le encantaba pagar la cuenta en los restaurantes, siempre utilizando su tarjeta de crédito corporativa, haciendo un gran despliegue de su éxito. Cuando uno está en mi posición se preocupa por su gente, solía decir con una gran sonrisa. Con el tiempo, Richard comenzó a prestarle atención adicional a Victoria. Él solía elogiar sus atuendos. Dígale que merecía cosas mejores. Usted es un 10 casada con un 5, le susurró una noche cuando Daniel se alejó. Debería estar luciendo diamantes y viviendo en el lujo, no esta vida básica de clase media. Victoria comenzó a creerle. Su esposo era agradable, por supuesto, pero resultaba aburrido. Silencio. Pequeño. Richard la hizo sentir especial y valorada. Lo que ella no sabía era que creer en Richard se convertiría en el mayor error de toda su vida. 9 meses después de su boda, Daniel realizó un viaje de trabajo de 1 semana de duración. Richard se presentó en casa de Victoria con un vino caro. Su esposo no aprecia lo que tiene, le dijo Richard. Permítame mostrarle cómo un hombre de verdad trata a una mujer como usted. Esa noche todo cambió. El asunto comenzó y se prolongó durante 6 años y 3 meses. Habitaciones de hotel todos los martes y jueves por la tarde. Viajes de fin de semana cuando Daniel viajaba por trabajo. Mensajes de texto que creían haber eliminado. Ricardo le compró regalos. Un reloj Rolex, perfume costoso. Cenas elegantes en restaurantes de carnes. La hizo sentir como de la realeza. Cuando finalmente nos divorciemos de nuestros cónyuges, solía decir Richard, tomaremos el dinero del divorcio y nos mudaremos a algún lugar tropical. Viviremos como reyes. A Victoria le encantaba ese sueño. Richard también estaba casado, pero Victoria se decía a sí misma que su esposa no lo entendía. Se convenció a sí misma de que esto era aceptable.
Mientras tanto, Daniel regresaba a casa todas las noches, la besaba en la frente, le preguntaba cómo había sido su día y parecía no tener ni idea de lo que estaba sucediendo a sus espaldas. Richard envió a Victoria mensajes de texto burlándose de Daniel. «Es tan despistado que casi da pena», me escribió Richard. «Su esposo es el hombre más tonto que conozco. Esto es demasiado fácil». Victoria se rió de esos mensajes. Se sentía poderosa. Ella pensaba que se salía con la suya en todo. Ninguno de ellos tenía idea de lo que realmente estaba sucediendo. Esto es lo que Victoria nunca supo sobre Daniel porque nunca se molestó en preguntar. Daniel no hablaba mucho sobre su trabajo porque este era complicado y altamente confidencial. Cuando Victoria le preguntaba a qué se dedicaba, él respondía cosas de ciberseguridad e inmediatamente ella perdía el interés y cambiaba de tema. Nunca formuló preguntas de seguimiento. Nunca se preguntó por qué viajó para reunirse con agencias gubernamentales. Nunca cuestioné cómo podían permitirse su casa. Si hubiera prestado la menor atención, podría haber notado ciertas cosas. La forma en que la seguridad del aeropuerto lo trató con inusual respeto. Las credenciales especiales de autorización que portaba. El hecho de que su casa estuviera completamente pagada a pesar de que solo llevaban 7 años de casados. Pero Victoria no se percató de nada de eso porque no le importaba lo suficiente como para mirar. Había decidido que su esposo era insignificante y aburrido, y una vez que tomó esa decisión dejó de verlo por completo. Lo que ella no sabía estaba a punto de destruir su mundo. El asunto se prolongó durante más de 6 años. Victoria y Richard se descuidaron. Dejaron de ser cautelosos. Se reunieron en los mismos hoteles. Utilizaba las mismas excusas cada semana. Se enviaban mensajes de texto constantemente. Una tarde, aproximadamente 1 año y medio antes del divorcio, Daniel regresó temprano a casa de una reunión que se canceló. Escuchó a Victoria hablando por teléfono en el dormitorio. La puerta no estaba completamente cerrada. Se detuvo y escuchó. Victoria se reía. «Lo sé, cariño. Solo unos meses más y ambos presentaremos la solicitud de divorcio al mismo tiempo. Obtendré la mitad de lo que Daniel tenga en ahorros. Usted obtendrá la mitad de lo que tenga su esposa y lo combinaremos para desaparecer a un lugar hermoso». Volvió a reír. «Probablemente tenga ahorrados unos 200,000, quizás 300,000 si tenemos suerte. Junto con su parte, tendremos lo suficiente para empezar de nuevo». Daniel permaneció completamente inmóvil en el pasillo. No emitió sonido alguno. Regresó silenciosamente al exterior. Subió a su coche y permaneció sentado allí durante 20 minutos. Luego sacó su teléfono e hizo una llamada. «Sara, soy Daniel. Necesito un abogado. Mi esposa me está siendo infiel con mi mejor amigo y necesito proteger todo lo que he construido. ¿Podemos reunirnos mañana por la mañana?» Sara Martínez era la mejor abogada de divorcios de todo el estado y estaba a punto de ayudar a Daniel a hacer algo absolutamente perfecto. Durante los próximos 18 meses, Daniel actuó con total normalidad. Cada mañana le daba un beso de despedida a Victoria. Pregunté sobre sus clases de yoga. Sonrió a Richard cuando todos cenaron juntos. Pero tras bambalinas, Daniel se movía como un campeón de ajedrez. Contrató a un investigador privado que siguió a Victoria y a Richard a todas partes. El investigador obtuvo fotografías de ellos entrando en hoteles, videos de ellos besándose en estacionamientos, recuperación de mensajes de texto eliminados a partir de copias de seguridad en la nube, extractos de tarjetas de crédito que muestran a Richard utilizando su cuenta de gastos de la empresa para pagar cenas románticas, lo cual constituye un fraude. Cada una de las pruebas fue recopilada, organizada y archivada. Daniel también trabajó con Sara para reestructurar todo su dinero y activos. Trasladó sus bienes a fideicomisos protegidos. Creó barreras legales en torno a todo por lo que había trabajado. Construyó barreras que no pudieron ser rotas. Victoria y Richard no tenían la menor idea de que todo esto estaba sucediendo. Continuaron enviándose mensajes de texto sobre su fantasía balinesa. Siguió burlándose de Daniel. Continuaron planificando su futuro utilizando el dinero que pensaban obtener del aburrido informático. En todo momento, Daniel estuvo 30 pasos por delante de ambos. Finalmente, llegó el día de la audiencia de divorcio. Victoria entró en esa sala de audiencias luciendo su Rolex falso, ropa de diseñador que Richard compró con dinero robado de la empresa y una enorme sonrisa de confianza en su rostro. Richard se sentó en la galería con su mejor traje, luciendo solidario y complacido. El abogado de Victoria le había dicho que probablemente obtendría la mitad de los bienes de Daniel. «Los técnicos suelen tener ahorros considerables», dijo su abogado. «Probablemente esté considerando unos cientos de miles de dólares, quizás $500,000 si ha sido prudente». Victoria pensó que era perfecto. Sumado a lo que Richard obtendría al divorciarse de su esposa, tendrían suficiente dinero para comenzar la vida de sus sueños. Cuando el juez le pidió a Victoria que explicara por qué deseaba el divorcio, ella decidió destruir por completo a Daniel.
Ella quería lastimarlo de la misma manera en que sentía que él la había lastimado, siendo aburrido, insignificante e inadecuado. Su señoría, comenzó Victoria con voz alta y clara. Necesito ser completamente honesta sobre por qué estoy aquí. El mejor amigo de mi esposo, Richard, ha sido mi amante durante 2 años. Mintió sobre el tiempo que tardó para parecer menos culpable. Y necesito explicar por qué ocurrió esto. Richard me satisface en todos los sentidos. Mi esposo Daniel nunca me ha satisfecho. Ni una sola vez, nunca. En 7 años de matrimonio, no. La sala de audiencias se quedó en un silencio sepulcral. Daniel no se movió en absoluto. Victoria se sintió más audaz. Richard tiene una verdadera carrera profesional. Es director en una importante empresa tecnológica y percibe casi $200,000 anuales. Mi esposo Daniel gana quizás $60,000 realizando tareas básicas de reparación de computadoras. Richard me lleva a restaurantes de 5 estrellas con cartas de vinos y códigos de vestimenta. Daniel me lleva a Olive Garden, donde hay palitos de pan ilimitados. Ricardo me compró este Rolex. Ella alzó su muñeca. Daniel me compró un Fitbit para Navidad. Algunas personas en la sala de audiencias se movieron incómodamente, pero Victoria apenas estaba comenzando. Estaba a punto de decir cosas que harían que todos se quedaran boquiabiertos. Y debo ser muy personal aquí, su señoría, porque es importante. Físicamente, Richard es un hombre real en todos los sentidos. Daniel es inadecuado. Completamente inadecuado. Demasiado pequeño para satisfacer a ninguna mujer. Richard es más grande, más fuerte, más seguro, más hábil. Daniel es vergonzosamente pequeño, realmente embarazoso. He pasado 7 años fingiendo que estaba bien, pero no lo estaba. En ninguna ocasión me satisfizo. Richard me mostró lo que me había estado perdiendo todo este tiempo. Es todo lo que Daniel no es, en todos los aspectos que se puedan medir. Ella miró directamente a Daniel con una expresión de puro disgusto en su rostro. Finalmente pude experimentar lo que siente un hombre de verdad, y jamás podré volver a esa decepción. Daniel no está a la altura. Literalmente no cumple con las expectativas en lo que más importa. Necesito un hombre de verdad, no un muchacho que juega a fingir. Richard, de hecho, asintió desde donde estaba sentado en la parte trasera, pareciendo orgulloso de sí mismo. Victoria continuó destruyendo a su esposo. Richard sabe exactamente lo que hace en la cama. Daniel lo hace todo con torpeza, como si fuera la primera vez, en cada ocasión. Con Richard experimento un placer genuino, en múltiples ocasiones, cada día. Con Daniel simplemente me quedé allí esperando a que terminara porque era muy incómodo y decepcionante. Es verdaderamente terrible, lo peor que he experimentado. El juez pareció conmocionado y perturbado. Las personas presentes en la sala de audiencias no podían creer lo que estaban escuchando. Daniel aún no se había movido ni había cambiado su expresión. Su rostro estaba completamente inexpresivo. Victoria finalmente se sentó, luciendo muy satisfecha consigo misma. Richard captó su atención desde la parte trasera y le guiñó un ojo. Su abogado se inclinó y susurró. Eso fue realmente duro, pero demuestra sufrimiento emocional. Buena estrategia. Victoria sintió que había ganado. Había destruido a Daniel en público y pronto tomaría su dinero y comenzaría su nueva vida con Richard. Entonces la abogada de Daniel, Sara Martínez, se puso de pie lentamente. Era una mujer pequeña, con ojos agudos y cabello gris recogido con firmeza. Había permanecido sentada en silencio todo el tiempo, limitándose a tomar notas y sin mostrar emoción alguna. «Su señoría», dijo Sara con voz calmada y firme, «me gustaría presentar algunas pruebas para que el tribunal las examine». Abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Lo que ocurrió en los siguientes 10 minutos lo cambiaría absolutamente todo. Toda la sala de audiencias estaba a punto de quedar impactada. Sara caminó hacia el centro de la sala. La señora Victoria Chen acaba de declarar bajo juramento que su esposo, Daniel, gana aproximadamente $60,000 realizando tareas básicas de reparación de computadoras. Ese testimonio es completamente falso. Ella extrajo documentos oficiales. Daniel Chen es el director de tecnología y cofundador de una empresa llamada Fortress Cybersecurity Solutions. Su señoría probablemente haya oído hablar de esta empresa. Proporcionan sistemas de ciberseguridad para el Departamento de Defensa, el FBI, los principales bancos y el 70% de todas las empresas Fortune 500 de Estados Unidos. Los ojos del juez se abrieron de par en par. Sara continuó. La empresa salió a bolsa hace 9 años, antes de que Daniel conociera a Victoria. El señor Chen posee personalmente el 28% de la totalidad de la empresa. En este momento, hoy sus acciones valen $780 millones. Su salario, sin contar opciones sobre acciones ni bonificaciones, es de $45 millones anuales. Toda la sala de audiencias estalló. La gente exclamó con sorpresa. Comenzaron a susurrarse entre sí.
El rostro de Victoria se puso completamente blanco, como si hubiera visto un fantasma. Su boca se abrió de par en par. Richard parecía como si alguien le hubiese propinado un puñetazo en el estómago. Pero Sarah aún no había terminado. La señora Chen elogió a Richard Sullivan, calificándolo como un director de alto nivel que gana casi $200,000 al año. Eso también es falso. El señor Sullivan es en realidad un gerente intermedio en una empresa llamada TechGuard Solutions. Su salario real es de $115,000, no de $200,000. Le mintió a la señora Chen para impresionarla. Sarah colocó más documentos sobre el escritorio del juez. Pero aquí está la parte realmente interesante. TechGuard Solutions, donde trabaja Richard, es en realidad cliente de la empresa de Daniel. Alquilan software de seguridad de Fortress Cybersecurity. Todo el trabajo de Richard existe gracias a la tecnología que Daniel creó. Daniel es básicamente el jefe de Richard sin que Richard lo sepa. El rostro de Richard se puso rojo vivo. Sarah alzó un pequeño trozo de papel. ¿Ese reloj Rolex que la señora Chen lleva puesto ahora mismo? ¿Aquel que ella elogió como un costoso regalo de Richard? Es falso. Una imitación barata de $300 comprada en línea a China. Hicimos que un joyero certificado lo examinara. Aquí está su informe oficial. Ella se lo entregó al juez. Victoria miró su muñeca como si el reloj de repente le estuviera quemando la piel. Pero Sarah aún no había terminado de destruirlos. Esos restaurantes elegantes a los que Richard llevó a la señora Chen, pagó por todos ellos utilizando su cuenta de gastos corporativos, lo cual constituye fraude y robo a su empleador. Contamos con declaraciones que demuestran que sustrajo $48,000 a lo largo de 6 años para cenas románticas personales. Su empresa ha sido notificada y la policía podría presentar cargos. Hizo una pausa para que eso calara. Pero esto es lo que la señora Chen no sabía mientras traicionaba a su marido durante 6 años. Daniel ha estado pagando en secreto sus préstamos estudiantiles. Ella tenía $82,000 en deuda. Daniel ha pagado discretamente $67,000 de la deuda sin decírselo nunca, porque quería sorprenderla cuando estuviera completamente saldada. También ha estado depositando $5,000 cada mes durante 7 años en una cuenta de ahorro secreta. ¿Por qué? Porque en su segunda cita Victoria mencionó que soñaba con abrir su propia panadería algún día. Daniel nunca olvidó. Él ha estado ahorrando para su sueño. Esa cuenta ahora tiene $420,000. Todo por ella. Victoria comenzó a llorar con fuerza, pero no porque estuviera agradecida. Estaba llorando porque de repente comprendió el enorme error que había cometido. La voz de Sarah se volvió gélida. Y aquí está la verdad final que más importa. Mi cliente ha tenido conocimiento de este asunto durante 18 meses. Contrató a un investigador privado. Contamos con cientos de fotografías, docenas de videos, recibos de hotel y mensajes de texto recuperados, incluyendo mensajes donde Richard llamó a Daniel el tipo más tonto que conozco, y donde Victoria habló de tomar la mitad de su dinero para fugarse juntos a Bali. El juez parecía absolutamente disgustado. Durante una breve pausa ocurrió algo más. El teléfono de Richard vibró con un correo electrónico. Era del Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Su empleo queda rescindido de inmediato, con efecto a partir de este momento. Fortress Cybersecurity nos ha informado de que cancelarán nuestro contrato anual de $52 millones a menos que usted sea destituido de la empresa hoy mismo. La decisión fue sencilla. Está despedido. Seguridad le escoltará fuera del edificio. No devolver. Las manos de Richard temblaron mientras leía las palabras. Un contrato de $52 millones frente a un gerente intermedio que cometió fraude. La empresa ni siquiera lo dudó. Entonces Richard notó a alguien de pie en la parte trasera de la sala. Una mujer que reconoció. Su esposa. Sarah la había llamado una semana atrás y le había contado todo. Había estado sentada allí todo el tiempo, escuchando cada detalle de la aventura de su esposo. Escucharlo asentir con orgullo mientras Victoria lo elogiaba como amante. La esposa de Richard no dijo una palabra. Simplemente se dio la vuelta y se marchó. 3 días después, solicitó el divorcio y pidió la custodia total de sus 3 hijos. Cuando el tribunal reanudó sus sesiones, el abogado de Victoria intentó argumentar que ella merecía una compensación económica por el apoyo emocional que le brindó a Daniel durante su matrimonio. Sarah refutó ese argumento en unos 10 segundos. La señora Chen conoció a mi cliente hace 7 años. Eso fue 2 años completos después de que Fortress saliera a bolsa y Daniel ya valía $400 millones. Ella no le ayudó a construir nada. Ella apareció después de que él ya había tenido éxito. Además, este asunto comenzó en el 9º mes de su matrimonio. La señora Chen ha sido infiel durante 6 años y 25 centésimas de los 7 años que lleva su matrimonio. Ella pasó prácticamente todo el matrimonio traicionando a mi cliente con su mejor amigo, mientras él, en secreto,
pagaba sus deudas y ahorraba para sus sueños. El juez había escuchado más que suficiente. Victoria intentó hablar. Intenté disculparme. Intentó decir que no lo sabía y que lo lamentaba. Daniel finalmente la miró directamente por primera vez. Sus ojos estaban completamente vacíos, frío. Nunca preguntó, dijo en voz baja. 7 años juntos. Nunca me preguntó qué hacía exactamente en mi trabajo. Acaba de decidir que soy insignificante, inútil y aburrido. Me demostró exactamente quién es usted en realidad. Le agradezco eso. Esas fueron las únicas palabras que Daniel le dirigió ese día. El juez le adjudicó todo a Daniel. Victoria no recibió ningún dólar. Nada. También se emitió una orden de restricción. Se le prohibió volver a contactar a Daniel por ningún motivo. Lo que ocurrió a continuación fue rápido y brutal. Victoria lo perdió todo. La casa pertenecía a Daniel. El coche estaba a su nombre. El dinero que ella creía poseer estaba protegido en fideicomisos legales a los que no podía acceder. La cuenta de ahorros de la panadería se reestructuró durante los 18 meses en los que Daniel estuvo preparándose. Ella no obtuvo absolutamente nada. Tuvo que mudarse a un pequeño estudio y consiguió un trabajo en Starbucks ganando $15 la hora. El estudio de yoga la despidió después de que la noticia del juicio se volviera viral en línea. Nadie deseaba tomar clases de yoga con la mujer que humilló públicamente a su marido multimillonario ante las cámaras. Richard perdió aún más. Su esposa se divorció de él y obtuvo la custodia total de sus 3 hijos. Los hijos se negaron a verlo siquiera después de enterarse de lo que su padre había hecho. Richard no pudo encontrar otro empleo en su campo porque la noticia se difundió rápidamente en la industria. Terminó vendiendo muebles en un almacén de descuentos, ganando $42,000 al año. Le embargaron su BMW. Todo lo que construyó sobre mentiras se derrumbó. Mientras tanto, Daniel hizo algo sorprendente con su dolor. Vendió acciones de su empresa por valor de $200 millones y donó cada centavo a organizaciones que ayudan a personas que atraviesan procesos de divorcio y traición. Programas de terapia, asistencia legal para personas que no pueden costear abogados, grupos de apoyo. Convirtió su dolor en ayuda para miles de personas. 3 años después, Daniel contrajo matrimonio con una mujer llamada Emma. Ella era una ingeniera de software que había trabajado en su empresa durante 6 años. Ella lo conocía mucho antes de que nadie más supiera de su riqueza. Ella lo amaba por su mente brillante y su bondadoso corazón, no por su cuenta bancaria. Juntos tuvieron 3 hijos hermosos. Daniel se mantuvo humilde y amable a pesar de tener miles de millones de dólares. Nunca olvidó la lección que Victoria y Richard le enseñaron sobre el carácter. Curiosamente, la exesposa de Richard y Daniel se hicieron buenos amigos. Sus 3 hijos comenzaron a llamarlo Tío Daniel, y él ayudó a pagar su educación universitaria, mostrándoles lo que era la verdadera integridad y amabilidad. No sentía ira hacia aquellos niños inocentes que no habían hecho nada malo. Victoria intentó una y otra vez reiniciar su vida. Solicitó préstamos para pequeñas empresas con el fin de abrir una panadería, pero su historial crediticio estaba completamente arruinado. Intentó comunicarse con Daniel para disculparse, pero la orden de restricción aún estaba vigente. Ella le escribió cartas que él nunca abrió ni leyó. Cada día en Starbucks, preparando bebidas de café para personas que a veces la reconocían del video viral del juicio, vivía con el peso abrumador de sus terribles decisiones. Había desechado a un buen hombre por oro falso y promesas vacías. Esta historia nos enseña algo realmente importante sobre cómo juzgar a las personas y su carácter. Vivimos en un mundo obsesionado con las apariencias. Apariencia y espectáculo en lugar de sustancia real. Ruidoso y seguro en lugar de silencioso y reflexivo. Victoria eligió al hombre que representaba el éxito en lugar del hombre que realmente lo había logrado. Ella optó por las grandes palabras en lugar de las acciones silenciosas. Ella medía el valor de un hombre por los restaurantes a los que la llevaba y los regalos que le compraba, en lugar de considerar su carácter real y su amor genuino. Y cuando tuvo la oportunidad de marcharse discretamente con cierta dignidad, optó por la crueldad pública porque creyó que estaba atacando a alguien más débil que ella. Ella no tenía idea de que estaba revelando su propia vacuidad a alguien que ya la había visto completamente a través de ella. La tranquila fortaleza de Daniel siempre estuvo presente. Su éxito masivo siempre fue real. Su amor por ella siempre fue genuino. Pero Victoria nunca se molestó en mirar más allá de la superficie. Nunca formuló preguntas reales. Nunca me he preguntado por los detalles. Ella simplemente asumió, juzgó y traicionó. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, no solo la avergonzó. Destruyó por completo todo lo que había construido sobre mentiras. ¿Cuál es la lección más importante que extrae de esta historia? Comparta sus reflexiones en los comentarios a continuación. Si le ha gustado esta historia de justicia y karma, pulse el botón de suscripción y active la campana para no perderse ningún relato increíble como este.
Si cree que las acciones siempre tienen consecuencias, dé un me gusta a este video. Compártalo con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy y hágame saber en los comentarios qué historia le gustaría escuchar a continuación. Recuerde algo importante. La persona más silenciosa de la sala es, muy a menudo, la persona más poderosa que se encuentra en ella. Nunca confunda la amabilidad con la debilidad. Nunca confunda el silencio con la estupidez. Y nunca subestime a alguien solo porque no alardea de lo que tiene. A veces, la persona que usted menosprecia ya le lleva 10 pasos de ventaja, esperando a que revele su verdadera identidad. Gracias por su atención. Y recuerde siempre que la verdad siempre sale a la luz. Siempre.